Buen día al público en general. El día de hoy vamos a hablar sobre el producto integrador de aprendizaje. Este equipo de Sofía Romo Vargas y José Gustavo Sandoval. Mi compañera Sofía va a comenzar. Ahora, Sofía, comienza. Buenos días. Este, Voy a hablar sobre equidad de género, que el término de equidad alude a una cuestión de justicia, es la distribución justa a los recursos y poder social en la sociedad. Se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres según la sociedad respectiva. En el ámbito laboral, el objetivo de equidad de género suele incorporar medidas diseñadas para compensar las desventajas de las mujeres. La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades y condiciones y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno de ellos, que permiten y garantizan el acceso a los derechos que tiene uno como ciudadano. Para ello, en un concepto más amplio, se alude a la necesidad de acabar con las desigualdades de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. Aquí nos podíamos preguntar, ¿y cuál es el problema? El problema es que las diferencias de trato y de oportunidades van en contra de los derechos humanos e históricamente han afectado más a las mujeres por su sexo. Un ejemplo es la violencia de familia, la discriminación por edad, estado civil o embarazo para tener un empleo, un número menor de mujeres con puesto de decisión, los feminicidios, el hostigamiento sexual en el transporte público y escuelas, también la prostitución de mujeres y niñas. Y después, ¿qué es ser hombre? Pues ser hombre significa que es del sexo masculino, pues mientras que, que lo que es ser mujer su significado proviene del sexo femenino. Y en los conceptos biológicos se basa en los órganos internos y externos de la biología del hombre, que sería como, los internos serían los testículos, conductos deferentes, vesículas seminales, conducto eyaculador, próstata y uretra. Y los externos sería el escroto, saco que envuelve los testículos y el pene. Y el concepto de biología en la mujer, que también se basa en los órganos internos y externos. Los internos sería la vagina, el útero, ovario y tropas de falopio, mientras que los genitales externos sería vulva, clítoris, labios menores, labios mayores y entrada del orificio vaginal. También podemos apreciar la uretra. En la cultura del hombre, muchas veces los hombres han escuchado que el rosa es para las niñas y el azul para los niños, que qué suerte el marido ayuda a la casa, en el restaurante la cuenta es para él, dejan a sus niños adolescentes hasta salir hasta las 3 de la madrugada, mientras que a las mujeres las obligan a medianoche. En la cultura del hombre se tenía pensado que el hombre debía trabajar para mantener a la familia, tenerle todo a la mano, que el hombre no pueda llorar ya que eso no es de hombre, entre muchos estereotipos. La verdad es que tanto el hombre como la mujer son capaces para pagar la cuenta, no te hace menos hombre llorar o usar colores claros, esto no te hace lucir como una niña. Entonces, todas estas ideas se han creado por la sociedad y su modelo a seguir. Y lo que pasa es que seguimos cayendo una y otra vez en estos tipos de estereotipos, el cual, el cual debe ay, el cual el hombre debe ser limpio por todo lo que conlleva el polvo en la casa o la basura, todas las enfermedades que eso causa, y no por eso el hombre debe dejar de ser limpio, o digo, no por el estereotipo de que la mujer es la que cocina, limpia y hace todas las cosas del hogar, el hombre se vea obligado a esperar a casarse o sí, no es necesario que él se case para tener su casa limpia, él debe ser limpio por las infecciones que se puede llegar por la sociedad. Y mientras la cultura de la mujer, por parte de la mujer, sus estereotipos son más, he escuchado más que
no deben de vestir con prendas cortas, salir de noche, que la mujer siempre cocina, que para qué estudiar si cuando se case va a dejar la carrera a un lado y se va a enfocar a su hogar. Y, y estos estereotipos pues siguen siendo muy comunes hasta ahora, pero yo digo que no es necesario, o sea, todas las mujeres y todos los hombres podemos hacer las mismas cosas. El hombre puede hacer tanto cosas del hogar como la mujer puede hacer lo que hace muchos años se tenía pensado que solo era hacia los hombres. Y pues ya la psicología del hombre y la mujer, Freud dijo que la mujer carece de pene, por lo tanto se siente castrada. Y en el año 2003, Lamas señala que a lo que se refiere Freud es que las niñas quieren ser como su padre o hermano, ya que los hombres mantienen la casa, bueno, eso se creía, o casi siempre el gobierno les da becas a los hombres, ya que ellos mantendrán la casa y la mujer sería mantenida. Y, y ahora voy a hablar sobre los ciclos de la violencia, que el ciclo de la violencia es un modelo desarrollado para explicar la complejidad y la coexistencia del abuso con comportamientos amorosos. Es útil para aquellos que nunca han experimentado violencia doméstica, entre que la ruptura del ciclo de la violencia es mucho más complicada que simplemente huir o salir del ciclo. La primera fase es la tensión. Esta dura usualmente por un periodo de tiempo, tal vez semanas o meses. Crece el estrés y se derrumba la comunicación. Los abusadores a menudo abusan verbalmente de sus parejas e incidentes menores de violencia que puede ocurrir. Las víctimas sienten un peligro creciente y con frecuencia se refiere a estos sentimientos como si estuvieran pisando huevos durante este periodo, tratando de anticiparse al humor del abusador. Familiares y amigos pueden negar o minimizar peligro en esta etapa. Mientras pasa la segunda fase, que es la acumulación o fase aguda o de crisis. En esta fase la tensión aumenta y finalmente estalla la violencia, que en este periodo explosivo e impredecible usualmente perdura entre 24 y 72 horas, lo cual puede resultar en lesiones serias e incluso la muerte. El incidente es producto del estado emocional del abusador o un evento externo, en vez de que la víctima lo haya hecho. Durante este periodo, la víctima realiza acciones para sobrevivir al abusador. Estas pueden incluir la acomodación a las demandas abusadas o tratadas de escapar. Luego está la fase de luna de miel. Después de la fase de crisis de violencia del ciclo, el abusador pasa a un periodo más calmado que a veces es denominado como la fase luna de miel. Esta fase puede durar desde días o semanas e incluso meses. Durante esta fase, el abusador puede mostrarse arrepentido, suplicante para su perdón y promete que esto nunca va a volver a pasar. Pero pues es un ciclo y esto se repite una y otra vez. Después tenemos los tipos de violencia hacia la mujer. El primero es la violencia económica, que esta corresponde a cualquier acción o acciones que sea directa mediante la ley que busca una pérdida de recursos económicos, patrimonios mediante la limitación. Un ejemplo sería que las mujeres pueden tener propiedades o hacer uso de uso de su dinero o de derechos patrimoniales. Este tipo de violencia contra la mujer es una de las más comunes, incluso en países con un alto índice de desarrollo, e incluso todo tipo de acto que genera limitaciones económicas con la intención de controlar el dinero o privar medios económicos para vivir de forma autónoma. Y luego está la violencia laboral, que se presenta en decenas de países donde se dificulta el acceso a las mujeres a puestos de responsabilidad laboral o se complica su desarrollo en la empresa o estabilidad por el hecho de ser mujer. Este tipo de discriminación constituye uno de los más comunes y también los ejemplos son el no cumplimiento de igual salario o no contraccionar a causas de posibles embarazos, o sea que no les dan reposo por el embarazo o las corren. Luego está la violencia institucional,
que es aquella mediante la que funciona, es mediante la que funcionarios o autoridades dificultan, retrasan o impiden el acceso a la vida pública, la adhesión o ciertas políticas e incluso la posibilidad de que las personas ejerzan sus derechos. Luego está la violencia psicológica, que esta puede causarse con la pareja o en la casa y la familia también. Suele ser tres de las más comunes y consiste en cualquier acción que sintamos que no nos agrada como persona o trata de controlar nuestras acciones o decisiones. Este tipo de violencia contra las mujeres no tiene por qué alcanzar el hostigamiento o la humillación, sino que puede manifestarse como acoso, restricción, humillaciones, sino que puede manifestar como también manipulación o aislamiento, produciendo daños emocionales y perjudicando a nuestro desarrollo personal hasta problemas emocionales y psicológicos muy graves que han hecho a muchas mujeres al suicidio. Y también está la violencia física, que esta ya es cuando pues te provocan hematomas o te empiezan a dañar con golpes. Luego está la violencia sexual, que es toda acción que amenaza o viola el derecho de una mujer de decidir sobre su sexualidad y abarca cualquier forma de contacto sexual. La violencia sexual no se limita a forzar a una mujer contra su voluntad, sino a cualquier tipo de acoso, explotación, abuso o intimidación, sin importar si va dentro o fuera del matrimonio o de cualquier relación. Y por último está la violencia simbólica, que es aquella que recoge estereotipos, mensajes, valores o signos que transmiten y favorecen el hecho de que se repitan las relaciones basadas en la desigualdad y también el machismo. Luego está cómo tratar a una víctima de violencia. Primero hay que dedicarle tiempo, hay que acercarse a la víctima con violencia con calma, hay que tenerle mucha calma para poder iniciar la conversación, que es el segundo paso. Y ahí hay que, podemos mencionar el tema de la violencia familiar diciéndole estoy preocupada por ti porque, o estoy preocupada por tu seguridad, o he notado algunos cambios que me preocupan. Hay que hacerle saber a las personas que serán discretos sobre cualquier información. Después está el paso escuchar sin juzgar. Si la persona decide hablar, escucha su historia sin juzgarla, ofrécele consejos o sugiérele soluciones. Lo más probable es que si escuchas activamente, la persona te diga exactamente lo que necesita. Después está aprende las señales de advertencia. Primero son los signos físicos como ojos morados, labios rotos, marcas rojas, mordidas en el cuello, moretones en los brazos. Luego los signos emocionales, que son la baja de autoestima, se disculpan por muchas cosas, tienen miedo, cambian en los patrones de sueño o alimentación, dejan de comer, están muy ansiosos o están nerviosos, abusan de sustancias, tienen mucha depresión, pierden el interés en actividades que antes disfrutaban mucho, también hablan muy constantemente del suicidio. Luego también están las señales de comportamiento, que es volverse retraído, distante, cancela citas, llega tarde muy a menudo, no quiere hablar de su privacidad personal y empieza a retirar a sus amigos y a familiares. Después está el paso que hay que creer en la víctima, que debido a que la violación familiar tiene más que ver con el control que con la ira, a menudo la víctima es la única que ve el lado oscuro del perpetrador. Muchas veces la gente se sorprende al saber que una persona que conoce podría cometer actos de violencia. Y para que la víctima empiece a creer en uno, tienes que decirle, te creo, esto no es tu culpa y no te mereces esto. Después hay que ofrecerle ayuda y soporte, ayudar a la víctima a encontrar apoyo y recursos, buscar números de teléfonos para refugios, servicios sociales. Y luego está el paso 8, que es ayuda para hacer un plan de seguridad o escape. Hay que ayudar a la víctima a crear un plan de seguridad que puede ponerse en práctica si la violencia ocurre nuevamente o si decide abandonar su domicilio.
Hacer un plan puede ayudar o visualizar qué pasos son necesarios y preparar psicológicamente para hacerlo. Ayuda a la víctima a pensar en cada paso del plan de seguridad, soportando los riesgos y beneficios de cada opción y la forma de reducir los riesgos. Y después está qué no hay que hacer o decir a una víctima de violencia familiar. Aunque no hay una forma correcta o incorrecta de ayuda a una víctima, debe evitar hacer algo que empeore la situación, como golpear al abusador, culpar a la víctima, subestimar el peligro potente para la víctima, prometer cualquier ayuda que no pueda proporcionar, dar apoyo condicional, hacer cualquier cosa que pueda provocar al abusador, presionar a la víctima. Y si la víctima no está dispuesta a abrirse desde el principio, hay que ser paciente y hacer cualquier cosa que haga la situación más difícil para la víctima. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, después de realizar la encuesta se obtuvo que los siguientes resultados. Se obtuvo que de la facultad de la población, la que decidió contestar a las encuestas, el 71% son hombres. Como me sabe, en la Facultad de Ingeniería Civil predominan mucho los hombres en cuanto a personas que estudian, que siguen la carrera, pero pues cada vez vemos que son más mujeres las interesadas en la carrera. El 96% sabe cuáles son los tipos de violencia. Esto debido a que desde secundaria, primaria se viene viendo los diferentes tipos de violencia. Es por eso que muchas personas, y es que todo también por propagandas que se hacen en la televisión, en diferentes tipos de medios, después de que mucha gente conoce cuáles son los tipos de violencia. Y mientras que un número muy alarmador es el tercero, que dice que el 61% de los encuestados sufre algún tipo de violencia. Es un número muy rojo que hay que trabajar con él y ver qué es lo que está pasando. Mientras que otro dato que es muy alarmante es que el 33% sabe solamente a dónde acudir en cualquier tipo de violencia. Que en cuanto a ese tipo en esta clase vamos a ver más adelante dónde podemos acudir en caso de sufrir algún tipo de violencia. El 62% dice que es como una violencia familiar. Siguiente, el 3% llevó el curso de equidad de género. Eso quiere decir que si este porcentaje lo ha llevado, debe de conocer cuánto los tipos de violencia de género, a dónde acudir, cómo ayudar a la víctima y ese tipo de cosas. Mientras que el 58% sufre algún tipo de violencia. Es un número muy alarmador. El 17% conoce las normativas existentes para evitar la violencia de género. Es un número también muy bajo. El 19% sabe de alguien que sufre algún tipo de violencia. El 83% conoce qué es la CNDH y también dónde se encuentra y a qué se dedica. Son, como vemos, números muy alarmantes porque se ha sabido desde que primaria se enseña a las personas a cómo tratar la violencia de género, las diferentes violencias de género, los tipos de violencia. La CNDH se ha hecho mucha propaganda en televisión, en diferentes medios, y que se tengan números muy alarmadores como los de la gente que ha sufrido violencia o conoce a que sufre violencia, son números muy altos que hay que trabajar y ver qué se puede hacer con ellos. Dentro de las contribuciones que se tienen con esta conjunto de normativas y lineamientos son una convivencia más sana entre ambos géneros, es decir, no buscar separar a los géneros, de que decir de que todos somos iguales y que puede haber una convivencia muy sana. Un conjunto de normativas con las cuales se busca sancionar a cualquier que cometa algún tipo de violencia, es decir, tanto hombre como mujer que llegue a cometer algún tipo de violencia será sancionado y se le da caer tercero de ley. Se busca definir un concepto más claro sobre la violencia de género. Se tiene algunas cosas no muy bien claras en cuanto a eso, y es por eso que hay que tener una idea más clara de cuáles son los tipos de violencia que pueden existir y no confundirlos. Un método para el cual dar seguimiento a las personas que sufren algún tipo de violencia de género, es decir, buscar cómo actuar, qué hacer con esas personas que sufren algún tipo de violencia y saber a dónde poder acudir. Una manera con la cual se podrá apoyar a los que sufren diferentes tipos de violencia de género, sea tanto hombre como mujer, ver cómo apoyar a ese tipo de personas para ayudarles a sobrellevar su problema.
En el tríptico se buscó principalmente la difusión de los tipos de violencia hacia cualquier público en general y qué organizaciones nos pueden ayudar a tratar ese tipo de problemas y cuáles son las normativas que nos pueden proteger. A continuación les vamos a hablar sobre tres organismos, uno local, uno estatal y otro internacional, en el cual se puede acudir en caso de algún tipo de violencia de género. El primero local es el Copavide, otorga orientación, asesoría, asistencia legal, psicológica y asistencial, y además es un refugio para mujeres que estén en riesgo, donde se pueden quedar con sus hijos y hijas menores de 14 años. Cuenta con dos centros, uno está en Guadalupe y otro en Escobedo. Sin embargo, no tiene refugio de transición y se pueden comunicar los siguientes números que aparecen en la presentación. El estatal es el Instituto Estatal de las Mujeres. Este es del gobierno del Estado de Nuevo León. Este busca eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres, tanto en ámbitos público, privado y social. Y así se busca garantizar la equidad y el acceso a los beneficios del desarrollo. Igualmente promueve políticas públicas que ayuden a la no discriminación, acciones que garanticen el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y cuenta con un teléfono que es el 2020-9773 o 76 al finalizar. Mientras que el internacional es el PNEDU. Este busca apoyar a los socios nacionales para desarrollar y aplicar los marcos jurídicos y normativos, esto para hacer frente a la lucha de la violencia sexual y de género. Busca mejorar el acceso a la justicia para las personas que sufrieron violencia de género y poner fin a la impunidad de los perpetradores y proporcionar a los sobrevivientes apoyo y servicios multisectoriales. Esto se puede consultar mucho más en la página de Facebook de la página del PNDU. En conclusión, se puede observar que existen diferentes tipos de grupos, hay muchos grupos de apoyo contra la violencia de género, que es por eso que se debe hacer conciencia para este tipo de acciones, conocerlas, no tanto que queramos ir, sino por conocerlas, tener conocimiento y si algún día se presenta una situación en la que nosotros o alguien que conozcamos ocupe ayuda, que sufre algún tipo de violencia, primeramente pues conocer qué tipo de violencia está sufriendo y después actuar, saber cómo actuar y buscar ayuda de organismos que nos ayuden en esto. De mi parte es todo, no sé si está todo claro. Sofía, ¿lo quieras mencionar? No, esto ya sería todo. Y muchas gracias por prestar atención. Ok, aquí termina nuestra presentación. Agradecemos el... Nos vemos y gracias.